Shalom Uraja, Shavua Tov. Buena semana, bienvenidos y bienvenidas. Les vamos a rogar alguna disculpa anticipada porque estamos con algunos problemas de internet aquí en el Bet Midrash y por lo tanto puede ocurrir que nuestra comunicación se deba cortar abruptamente. Esperemos que no. Les damos la bienvenida, gracias por sumarse con tanto esfuerzo en los horarios de trabajo, tal vez para muchos de ustedes, a nuestro curso. Nuestro Sheur está dedicado para la Refuah Shlema de Reuben Pleiman Ben Tir Jajaya y la Refuah Shlema de Mati Tamar Bat de Abraham. ¿Alguien más? Y todos los enfermos y enfermas de Am Israel, y cada uno de ustedes, por supuesto, puede llegar a pedir en este momento. Para ir pronunciando el nombre para ustedes y de una u otra manera los incorporaremos a ese nivel. Muy bien, nuestra Megilat Ruth nos acompaña, nos sorprende. Nuestro último versículo que hemos estudiado y sobre el cual vamos a seguir es cuando dice que Naomi, Batetze minamakom asher hayeta shama, y ella se fue del lugar donde estaba, de Ushtek Halotea y más, y sus dos nueras se fueron con ella. Batelach Baderech Lashuv Eretz Yehuda. Y entonces se fueron con ella y tomaron el camino de retorno a la tierra de Yehuda. De una u otra manera, este versículo nos llevó a entender que hay algo más en este proceso físico de retornar de Moab a Yehuda. El hecho que el texto diga Batetzeni Namakom Asher Aita Shama, que ella se salió del lugar donde estaba, no es tan solo una salida física, sino también una suerte de retorno a nivel espiritual. Y es una idea brillante que traen los comentaristas diciendo, bueno, a veces para poder dar un paso tan importante, tan esencial en lo que es los caminos de la Teshuvah, tenemos que salir de donde estamos, ¿verdad? Así como cuando uno está haciendo la amidad, eventualmente, ¿qué hacemos cuando terminamos la amidad? Antes de decir, Ose Shalom Bin Bromav, solemos dar 3 pasos para atrás. Es cierto, se nos ha explicado que todo eso forma parte de la reverencia que le hacemos al rey, eventualmente. Entonces, como que nos despedimos de la majestad del rey y damos 3 pasos para atrás. Pero bueno, eso forma parte de un escenario muy especial que habla de los honores que se le deben dar al rey, en este caso al rey de reyes, Melech Marjem Melachim HaKadosh. Pero, si lo quiero trasladar al plano humano, tengo que leerlo como decía Rav Soloveitchik Ratzal, que para poder hacer la paz, Ose Shalom Bimrumav, para que por nosotros, Ose Shalom Alen, que también esta paz nos abarque a nosotros, bueno, para poder ser una persona de paz, hay que saber también dar 3 pasos para atrás. Salirse de la posición donde uno está. Si uno no puede salir de la posición donde uno está, es muy difícil entonces poder alcanzar. Por lo tanto, la vemos a Naomi saliendo de donde estaba. Y vemos que las nueras también, aparentemente, van con ella. Pero yo creo que en este caso, como explicábamos la semana pasada, Naomi sabe perfectamente a dónde va. Mientras que sus nueras no saben, desconocen completamente a dónde verdaderamente ellas están yendo. Y aquí es donde nos detenemos, en este versículo que está completamente subrayado en amarillo, y por lo tanto vamos a ver entonces que hasta aquí las nueras de Naomi la acompañan en esa caminata sin saber muy bien a dónde conduce ese caminar. Ahora, en los versículos que vamos a ver más adelante, Naomi se va a dirigir a ella, porque ella está convencida de que ya sabe lo que quiere, pero ella quiere eventualmente que sepan sus nueras lo que está pasando dentro de su ser interior. Quiere decir, ella quiere, mamás, desnudarse, si me permiten la expresión, desde el punto de vista espiritual. La llave para poder comprender apropiadamente este diálogo entre Naomi y sus nueras, eventualmente,
está básicamente en el supuesto que cada palabra nace de una posición, de una percepción del mundo de acuerdo a Noemí. Eh, la- el, el- el estatus especial que tenemos nosotros como seres humanos, por sobre todo el resto de la creación, se suele expresar, por supuesto, porque somos Nefesh Hayá, es cierto, somos un alma vital, como son también los animales, solamente que Unkeluz tradujo ese Nefesh Hayá como Ruach Memalela. La traducción aramea habla de un espíritu parlante, nuestra capacidad de poder hablar. Así entonces, eso es lo que nos distingue de todo ese mundo. Y la palabra en sí misma expresa la conclusión de la unión de todas las partes del ser humano, tanto el hombre material como el hombre espiritual, como el ser humano espiritual. El Maharal de Praga, enseñábamos hace unos años atrás, en su libro Geburot Hashem, cuando hicimos un curso sobre el Maharal decía lo siguiente, lo he traído para que lo puedan disfrutar. Él dice, "Ki ha'adam tzurato chibura neshama sifrit be'aguf be'yach". El ser humano, en su conformación y conformidad, es la unión de la neshama intelectual, de la inteligencia, de su neshama, que es todo su pensamiento y actitud, y también el cuerpo en conjunto. Y esto es la fuerza parlante del ser humano, que es la Neshama, con el cuerpo, como lo veremos declarar, de Koach HaMedaber, Ugemer Tzuratu. Y la fuerza parlante del ser humano es la conformación final de ese ser humano que estamos hablando. Maravillosa idea, en la cual el Maharal de Praga nos permite a nosotros alcanzar el motivo de por qué somos la corona de la creación. En ningún otro espacio de la creación existe una comunicación. Sí, claro, los pájaros cantan y los delfines tienen sonidos y las orcas también. Yo sé lo que me van a decir. Y los cuervos tienen su voz, les escuchamos todas las mañanas aquí en Ranana, en la ventana de mi dormitorio. Pero en última instancia, los que logramos expresarnos de una manera nítida, clara, con sentimientos y con sonidos que son obviamente palabras que se entienden, somos los seres humanos. Ahora bien, una persona, eventualmente, explica el Rabbi David Kimchi, un observador de lado, ¿no? No está participando de una conversación. Escucha un diálogo entre dos personas, puede discernir eventualmente en todo lo que es la posición espiritual de la persona, del que habla y que sale obviamente hacia el otro que está escuchando, y en última instancia, ¿cómo sabemos de esa sensación de la persona espiritual? Cuando el movimiento bidireccional crea una suerte de acontecimientos, se puede decir, de compartir esos mundos interiores que de repente empiezan a fusionarse, a entretejerse en relación. ¿No es cierto? El Kuzari solía decir, esto es en la segunda parte del Kuzari, cuando habla con el rey de los Kuzarin, ¿sí? Él decía, "כי כוונת הלשון היא להכניס מחשבה שנתעללה בלב המדבר אל תוך ליבו של השומע". Nada más hermoso. La intención del lenguaje es poder penetrar un pensamiento que ha nacido en mi corazón, yo, el que estoy hablando, y que pueda ingresar, penetrar al corazón de quien me escucha. Y dice, y esta intencionalidad no se habrá de alcanzar en forma completa, sino cuando estamos hablando cara a cara. Porque obviamente las cosas que se dicen cara a cara tienen una ventaja muy superior sobre las cosas que están escritas, ¿no es cierto? Y como dice el Mahamar, mi piso frim velo mi pis farim. Quiere decir que podamos escuchar las cosas de la boca de quien las dice y no de la boca de los libros solamente. Y por eso ustedes comprenderán, queridos amigos y amigas, que Akadosh Baruj Hu diber elenu bejoner.
habló con nosotros, P, boca a boca. Y entonces todo el mundo escuchó las voces, y escuchó las voces, quiere decir, vio las voces. Y eso es cómo Kadosh Baruj Hu se revela ante el ser humano. Y esta idea es fantástica. Y todo esto lo digo como una introducción, ¿no? Para que podamos ir a un encuentro al menos correcto con la descripción del texto bíblico. Y entonces tenemos que tratar de entender todos los conceptos que están allí, encerrados dentro de las palabras que se dicen en el texto bíblico. Ahora bien, en una mirada superior, se puede decir así, podemos entender que el diálogo entre Naomi y sus nueras existe eventualmente o fue utilizado como o empleado en forma muy amplia en todos los conceptos del retorno y del caminar, ir y volver, del ir y venir permanentemente. Vamos a ver entonces el versículo que ella les va a decir a sus nueras. Vean ustedes, el versículo 8. Versículo 8 es un versículo muy importante, muy impactante. Patomer Naomi, Lishte Jalotea. Y les dijo Naomi a sus dos nueras. Presten atención. Lejna, Shovna. Lejna, primero de todo, que se vayan. Ya se pueden ir. Andad. Y por otro lado, después le dice, Shovna, volveos, Tashubu. Quiere decir, ahora ya es el tiempo de volver. Y ya le Beitima, cada cual a la casa de su madre. Ya Hashem Imagen Gesed, el Eterno será bondadoso con vosotras. Como lo habéis sido con los muertos, se refiere a sus hijos, y conmigo. Dice el versículo 9, y ten Hashem Lahem, umetzena menuja, que el Eterno os dé paz, cada cual en la casa de su marido. Beit Isha, Isha, Beit Isha, cada mujer en casa de su Ish. Batishak Lahem, Batisena Kolam, Batisken. Luego las besó, y ellas, alzando su voz, lloraron. Tenemos que prestar verdaderamente atención a este diálogo. No es que estamos haciendo aquí un cuadro psicoanalítico, pero si no vamos a entender el texto bíblico con toda su riqueza, seguramente nos estamos perdiendo de descubrir esto que tantos comentaristas han rescatado desde el punto de vista del valor de su palabra, de mi palabra, de todo lo que representa este acto de comunicación elevado. El verbo shiva, el verbo volver, la shuv, volveos, ¿sí? Expresa un movimiento de afuera hacia adentro. Quiere decir, del presente hacia algo que ha nacido en algún momento en el pasado. El punto de partida del hombre que retorna es que ya no puede crear algo nuevo, sino que vuelve a lo que ya había adquirido. Volver a lo anterior. Bien, y esto es muy importante, es muy consistente. Desde el punto de vista de la emuná, si ustedes me preguntan desde el punto de vista de la fe, ¿a qué se está refiriendo este volver? La Shiva, este volver, es la base de la Teshuvah, la base del retorno en arrepentimiento sincero. El Joser Bichuvah, la persona que retorna en Teshuvah, se encuentra en un proceso de Shiva, de ese volver hacia la fuente, al origen de su vida. ¿Por medio de qué? Porque se va a quitar de sí todos esas cáscaras, todos esos envoltorios externos que lo atraparon, que lo envolvieron a él, y ahora lo que necesita él es desprenderse de todos esos clipot, se puede decir así, de esas cáscaras, envoltorios, para verdaderamente poder descubrir la luz de su alma pura que le vuelve a dar vida nuevamente. Así lo explica, obviamente, el Rab Abraham Yitzhak Cohen Cook, que estamos estudiando aquí los Shabbatot por la tarde. Y este es uno de los conceptos de lo que es la Teshuvah. Poder volver a
mostrar esa luz que cada uno de nosotros, por cierto, tiene. Esa pequeña chispa interior que a veces no se apaga, pero que a veces queda cubierta, demasiado cubierta. Por lo tanto, ese volver que le dice Naomi a sus nueras no depende de un pecado, sino, no es que yo pequé y tengo que volver, sino que existe desde el punto de vista de, de mi existencia como persona, como ser creado, después de que la creación, obviamente, se ha arraigado en mí, perdón, ese movimiento de retorno hacia su fuente original. Quiere decir, entre las cosas que estuvieron antes de la creación del mundo, dice el Midrash de Bereshit Rabbah, es también la Teshuvah. La Teshuvah kadma la ola. La Teshuvah estuvo antes de que el mundo todo existiese. Así dice el Bereshit Rabbah, el Midrash. Y por lo tanto es un fundamento de este mundo. Entonces quiere decir que nuestra completitud en la vida, nuestra shlemut, es precisamente con las cosas que se van a ir descubriendo a nivel natural, ¿no? Y entonces a partir de allí la Teshuvah hará prácticamente su tarea. Ahora bien, ese es el Shovna. ¿Pero qué les dijo primero? Les dijo Lejna. Lo primero que les dijo ella a las nueras, Noemí, le dijo, no, Lejna. Lej es veos o vete, andate, en este caso. El poal lalejet, el sentido del verbo ir, expresa un movimiento al revés, del adentro hacia el afuera, del presente hacia el futuro. La persona que sale, que anda, o lej, sale como de su espacio de seguridad para poder, llamémoslo así, ir en búsqueda o conquistar nuevos destinos. Y ese caminar, ese ir del ser humano necesita de fuerzas emocionales para confrontarse con todo el mundo de lo desconocido. Entonces, nos dice la Gemara, ¿no? Ben Adam Nikra Olej. Adam Nikra Olej. Nosotros somos denominados Olejim. Nosotros somos seres que ambulamos. Quiere decir, no que estamos cerrando de un lado al otro. No, no, ambulamos. Somos seres ambulantes. Y entonces, porque el ser humano está ordenado por Dios a crear este mundo, a recrearlo, a desarrollarlo y por supuesto a darle una envergadura mayor todavía a la creación que fue creada desde la perspectiva de lo que es el material básico. Y así lo puso Akadosh Baruj Hu, que Asher bara Elohim, como decimos en el Hidush de Shabbat, Asher bara Elohim la asó, que Hashem hizo para que el hombre pudiese completar la obra de la creación. Entonces, en este diálogo que se va a dar entre Naomi y sus nueras, veremos que Naomi utiliza el concepto del volveos para describir su proceso de retorno a su primera fuente, porque Naomi está hablando de su también retorno, la Shuv, que vuelve a su pueblo y a su Dios. Y cuando les dice a ella, Telachna, o Lejna, vayaos, andad, está hablando de otra realidad. Explica a ella lo que es, dicen los Parshanim, una suerte de ruptura que puede ocurrir desde el punto de vista natural de su mujer, porque en la medida de que ellas sigan con ella a la tierra de Yehuda, quiere decir que ellas si van a ir con ella a la tierra de Yehuda, ellas van a romper todo lo que es ese pasado de ella y que eventualmente no conocen ese futuro que les depara el hecho de ir. Entonces por eso le dice Lejna, Shovna. Entonces, el hecho de que Naomi utiliza estas dos expresiones, Alija y Shiva, el ir y el volver, está expresando a las claras una salida desde un punto de vista emocional, emotivo, sensible, que exige, por supuesto, un movimiento de muchísimo esfuerzo para adquirir una nueva etapa en la vida y después, obviamente, se va a producir ese retorno. Por lo tanto, Naomi tiene palabras
muy claras para acostumbrarlas. Entonces, repito lo que dice el versículo 8, y les dijo Naomi a sus dos nueras, andad, volveos cada cual a la casa de su madre, el Eterno será bondadoso con vosotros, como lo habéis sido con los muertos y conmigo, que el Eterno os dé paz cada cual, a cada una de ustedes, en la casa de su marido, es decir, que les augura que se puedan casar nuevamente. Luego las besó, y ellas alzaron la voz y lloraron. Bueno, aquí vamos a hablar de tres aspectos nada más. Primero, hablan aquí, Lej Nashovna, insistimos, andad, volveos, porque eh, está como diciéndoles, ustedes, mis queridas, tienen que salir de esa actitud, de ese pensamiento que hasta ahora han preservado y pusieron su intención, porque ellas no pertenecen al desarrollo espiritual y emocional que Naomi está pasando, y por lo tanto, lo único que pueden hacer ahora es volver a sus casas. Entonces, es muy fuerte lo que Naomi les dice, pero es muy real. No porque él no las quiere. Vemos que hay un diálogo muy constructivo, hay un diálogo realmente maravilloso desde la perspectiva de todo lo que representa el vínculo entre entre unas y otras. Entonces, de una u otra manera, lo que tenemos aquí por delante es que ese movimiento del Shiva, del Ashuv, volver, es una, una cuestión completamente opuesta, ¿no?, a lo que es la idea de poder unirse a esa familia. Porque ella dice, el Eterno será bondadoso con vosotros. El hecho de que ella le dice a sus hijas una vez, a sus nueras, que son como las hijas, el Eterno será bondadoso con vosotros. En el versículo 9, que el Eterno os dé paz. El hecho de que ella vuelve una y otra vez con la idea de Dios, les está diciendo que el proceso que viene ahora para ella, para Naomi, es un proceso espiritual profundo, y el proceso de ella ahora, después de que pasaron ya tanto tiempo y tantas desgracias, es el momento de volver, la Shuv, ¿no? Ashivenu eleja ben Ashuva, el momento de volver ante el Todopoderoso para Naomi. Y por lo tanto, tanto Orpá como Ruth no pertenecen a ese Dios. Pertenecieron a maridos que tenían fe en ese Dios. Y entonces vamos a poder entender por qué eventualmente ella no se los dice directamente, pero se los insinúa. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por último, vamos a decir así. La intención de Naomi explica el Malvim en particular, que es uno de los comentaristas que estamos estudiando ahora los viernes a la noche, después de la tefila de Shabbat, para explicar el libro de Mishlei, el Rav Malvim Meir Leibush Ben Yehiel Michel, esa es la sigla de su nombre, Malvim, como se lo conoce, que el Malvim dice que Naomi le dijo así, no eras mías, hicieron toda la bondad que podían haber hecho y fueron socias prácticamente en el pasado con el objetivo de una familia y con el objetivo de esa familia de querer desconectarse, si se puede decir así, de todo su pasado, para poder crear un vínculo con ellas y con otro pueblo nuevo, que es el pueblo de Moab. Casarse con inmigrantes, eventualmente, que tenían una cultura completamente diferente, no es algo muy simple. Y ustedes así todo, tanto Orpá como Ruth, habéis aceptado. Ahora, el hecho de que ustedes quieran permanecer apoyándome a mí, parecería decirles ellas, más allá, a la luz de todas las desgracias que han ocurrido sobre nosotros, también es un acto de bondad que yo veo por parte de ustedes. Ahora, las metas se han modificado. Yo en este momento, dice el Malvin, que les diría Naomi, yo estoy volviendo a mi patria, a mi tierra natal, a mi antigua identidad personal, allí donde está el Dios verdaderamente presente. Y por lo tanto, ustedes tienen que volver a la casa de vuestras madres, al lugar
a donde habéis adquirido ese mundo de valores, y allí van a poder construir, obviamente, vuestro nuevo hogar, que les pueda dar a ustedes ese solaz, ese reparo y finalmente el descanso final. Entonces, obviamente, en este momento, la respuesta de las nueras no se dejaron estar y le dijeron, versículo 10, estamos aquí, para los que nos están siguiendo, con la lectura del texto, dice entonces aquí el versículo, y le dijeron, no, sino que volveremos contigo a tu pueblo. Entonces, pero anterior a eso, perdón, no les dije, ella las besó y ellas que pasaron, alzando la voz, lloraron. También esto es un elemento muy importante, la hipersensibilidad de estas mujeres, y eventualmente ese llanto obviamente expresa que hay obviamente cierta angustia en los corazones de ellas frente a una declaración definitiva de que hay que abandonar. Ruth y Orpá entonces no están interesadas en abandonarla, y Naomi obviamente se está lamentando también ella, está sufriendo ella por toda esta sensación de malestar que está generando en ellas. Y por lo tanto, les dicen sus nueras, no, sino que volveremos contigo a tu pueblo. Ruth y Orpá entienden que Naomi empezó ya ella, desde un punto de vista personal, como un retorno de ella misma, como decíamos, a su pueblo. Y ellas, por supuesto, están demostrando claramente un interés para unirse como sus acompañantes. La base de sus palabras está el supuesto, tal vez, que Naomi vuelve a su pueblo porque necesita ahora una nueva sociedad, vuelve por su cultura, pero no pudieron entender todavía el hecho de que ella tiene ahora Naomi a su Dios en el centro de su pensamiento. Y eso no lo pudieron entender. Y entonces los próximos versículos nos van a decir, versículo 11 hasta el versículo 13. Eventualmente estamos aquí. Y entonces dice, Patomer Naomi. Y dijo Naomi, miren ustedes, volveos, hijas mías, Shobna. Otra vez, ahora está claro que el proceso es un proceso espiritual. Shobna Benotai. Volveos, hijos míos, ¿por qué queréis venir conmigo? ¿Por qué queréis venir conmigo? Pregunta, Lama telachna y mí. Aquí viene otra vez el verbo. Entonces le dice, Aod libanim beme'ai. ¿Tengo acaso más hijos en mi seno que puedan ser vuestros maridos? Otra vez, volveos, hijas mías. Una vez más, Naomi está insistiendo en este proceso. Shobna, Benotai, Lechna, Id, oídos, ¿sí? Andad. Otra vez aparece esta insistencia y es muy interesante todo esto. Quizá Cantiniot le dice, id por vuestro camino porque soy demasiado oveja para tener marido. Y aunque yo pudiera tener marido esta noche y engendrar a hijos, ¿esperaríais que creciera? ¿Van a esperar 13, 14 años? ¿Os recluirías esperándolos y entre tanto no tendrías marido? Le dice, al Benetai, no, hijas mías, me apena mucho por vosotras, pero la mano del Eterno fue contra mí. Atención. Naomi tampoco agota sus recursos de hablar eventualmente frente a la situación que ha vivido. Bueno, como ustedes se dan cuenta, tenemos que rescatar todos estos diálogos, porque en la medida de que no rescatemos estos diálogos, vamos a tener eventualmente alguna dificultad para poder entender la profundidad de lo que es una Megilá. Si bien así toda forma la narrativa, eventualmente aquí tenemos 3 pesukim que los he separado a propósito para que veamos entonces cuáles son las realidades sobre las que Naomi está hablando. Por lo tanto, tenemos que ver aquí que en función, como respuesta, como reacción tal vez al deseo de sus nueras de querer sumarse al pueblo de Naomi, Naomi les dice que ya no va a tener más hijos.
O sea que si ellas quieren pertenecer a su familia, no hay forma de formar parte de la familia de Naomi porque ya no tiene más hijos. Entonces, el poder unirse, el poder sumarse a un pueblo o a otro pueblo, necesita que esa unión se produzca a través de qué? De elegir una familia, por supuesto, con los habitantes del lugar. Como cualquier familia se suma en Moab. Y en este momento de su vida, ya Naomi no tiene condiciones para poder dar hijos dar a luz a hijos. Y por lo tanto, tenemos que preguntarnos algo, dice el Radak en su agudo pensamiento. ¿Por qué Naomi no revela desde el punto de vista inicial que su retorno al Dios de Israel es lo que está como base esencial de ese volver a su tierra? Cuando ella les dice al Benotai, quiere decir cuando les dice no, hijas mías, cuando ella habla de hijas mías y así las nombra a Orpá y a Rubén, aquí también en este versículo 12 dice Benotai, hijas mías. Veámoslo, porque todo esto es muy singular. Cada palabra ustedes pueden darse cuenta que la relación de proximidad, de cercanía de Naomi con sus nueras es como de una mamá con sus hijas, para conocerlas a ellas bien y como las conocía bien, y como no quería herirlas de ninguna manera, Naomi las está tratando como, diríamos, con guantes de seda, eventualmente, en el momento que ella se dispone a abandonar Moab. El hecho de que ella muestre su corazón y que diga la verdad de su corazón, y decir, miren, yo ahora vuelvo a afirmar mi judaísmo, mi pertenencia a Dios, entonces eso estaría declarando delante de sus nueras que tal vez ellas fueron el motivo del pecado que cometió en su familia en irse a Moab y el castigo por casarse con mujeres paganas. Y de esta manera, Naomi habría de tal vez conseguir un efecto completamente contrario a todo lo que Naomi se proponía, que es una despedida eh, natural, no forzada y fundamentalmente sencilla. Y por eso, junto con esto, Naomi lo, lo menciona casi solapadamente al final de sus palabras, que se pueden expresar de dos maneras diferentes. ¿Qué le dijo ella? Me apena mucho por vosotras. Aquí les dice al final, me apena mucho por vosotras. Prestemos aquí atención, esta expresión es muy interesante. Y marli meot miken, me es muy amargo por ustedes. ¿Qué les dijo aquí? Marli meot, quiere decir Naomi, les dice ella que no la siente como sus hijas, de momento que ha recibido un castigo demasiado fuerte por parte de Dios y por lo tanto le va a resultar muy amargo de vuelta. El apenarse es suave en la traducción aquí, me es muy amargo por ustedes a causa de vosotros. Quiere decir, Marla Bigdal Istarfutamea. No quiero que vengan conmigo. Eso me causa mucha amargura. Y después que dice Naomi, le dice, ustedes son el motivo de mi castigo. Y esa amargura que hay en la vida ahora nace de esas dos mujeres. El hecho de que hayan sido socias a un proceso de esa ruptura que ha tenido con el pueblo de Israel ella y ese castigo que les ha dado. Fuerte, pero esa es la verdad. El versículo 14 nos muestra entonces una realidad diferencial. Nos dice, Batisena, Colán, Batirkenaut, elevaron sus voces y lloraron otra vez. O sea que el llanto se reitera. Este llanto no es el llanto falso. Lloraron otra vez. Pero aquí se produce una realidad diferencial. Y dice, Batishak Orpa Lehamotá Beruach Topetaba.
de Ruth, de Becaba. Y Orpá besó a su suegra y se fue. Mas Ruth estrechóse de Becá contra él. Se estrechó con ella, quiere decir contra ella, en el sentido estricto de aferrarse a no estar en contra de ella, sino aferrarse a ella. Las últimas palabras de Naomi parece ser que crearon una influencia muy fuerte en sus nueras. Orpá le da un beso y se despide, mientras que Ruth se une a ella, se estrecha con mayor intimidad con Naomi. La Megilá no nos va a describir el abandono de Orpá, y eso nos enseña que Naomi eh, lo vemos esta realidad que no se despidió, perdón, porque Naomi se lo dice a Ruth. Dice, he aquí que tu cuñada ya se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Anda tras tu cuñada. Quiere decir, leji, ve ahora tras tu cuñada. O sea, no tienes nada que hacer conmigo. Y este es el escenario más real y más contundente. Por lo tanto, vemos que el deseo de Orpá es de unirse a Naomi. Había nacido, obviamente, de un lugar realmente puro, sensible, y no era una cuestión de interés personal. Y a pesar de que ella ahora vuelve para atrás, Shaba, no abandonó su voluntad básica. Aquí podemos entender, eventualmente, dicen los Parshanim, y dice la Gemara en Masejet Sotá, lo que dijeron los Jajamim, que a causa de su dolor verdadero, el dolor verdadero de Orpá, ella fue dueña de un mérito muy particular. Dice la Gemara de Sotá, en la página 42b. Darash Rabba enseñó y explicó nuestro santo maestro Rabba, Bishut Arba de Maot Sheorida Orpá al Hamotá, dice, por las 4 lágrimas que derramó Orpá por su suegra Naomi, Zachta Biatzeu Mimena Arba'a Gibori. Tuvo un mérito Orpá y salieron de ella, sus descendientes, 4 hombres valientes y fuertes. Dice el libro de Shemuel Bet Arbaat Ele Yuldu Le Orpá Be Bigtaná. Y estos 4 nacieron para Orpá, que aparece con Hei, eventualmente, Bigtaná. Y entonces dice, y también en Ruth Rabá, en el Midrash de Ruth, dice Rabbi Berejia Beshem Rabbi Yitzhak, Rabbi Berejia en nombre de Rabbi Yitzhak, Mem Pesiot Alja Orpá Im Hamotá. 40 pasos la acompañó Orpá a su suegra, Benitla Libna Arbaim Yom, dice, y la hizo depender para su hijo a 40 días. Vaigasha Plisti Ashkem Beha'arev. Quiere decir, ella, por esos pasos, dice, hay un ser que se llama Goliat Plisti, que cada mañana y cada tarde salía a enfrentar el campamento de Israel. O sea que eventualmente, por esos pasos que dio, meritorios, tuvo Mitlab Libna Arbaim Yom. Esos méritos de esos 40 pasos fueron para su hijo durante 40 días, que el Filistín amenazó a Israel en la época de Shaul durante 40 días. Increíble. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la fe de Orpá, como estudiamos, Orpá representa a las naciones del mundo y su voluntad es unirse a Naomi, y esa decisión de unirse a Naomi expresa una sed de la humanidad de acercarse o de tener la presencia de Dios. Ese anhelo espiritual de las naciones del mundo en general es un deseo realmente muy bien aceptado e inclusive también concede de una u otra manera cierta recompensa. Pero hay una falla en la naturaleza misma de ellos
de las naciones del pueblo, que les impide encontrarse directamente con esa realidad divina. Así expresan nuestros sabios y nuestros comentaristas. Como una respuesta a todo esto, bendijo Elohim a Abraham, como estudiamos en el libro de Bereshit, que Abraham, que su descendencia en el mundo, César o Olam, será bendecida y podrá encontrarse con Dios en este mundo. ¿Qué quiere decir? Dice el Yalkut Shimoni de Bereshit, Amar Rabbi Elazar, Mai Dichtiv, dijo Rabbi Elazar, ¿qué es eso que está escrito? Benibrehu beja kol mishpechot ha'adama, y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. Afilu mishpachot adarot ba'adama, dice, incluso las familias que viven en la tierra, en Mibarjim el Abishvil Israel. Que viven en la tierra quiere decir que están en la parte más baja, los más disminuidos desde el punto de vista de su fe, también habrán de recibir bendición a causa de Israel. Colgoye a todas las naciones del mundo. Afilu, Sinota Baot Migalia de Aspamia. Inclusive dice el Midrash, las embarcaciones que van de Galia, de Francia, hasta España, no serán bendecidas sino por causa de Israel. Interesante. Entonces aquí tenemos un escenario muy interesante. Cuando la aspiración espiritual no encuentra, cuando esas aspiraciones espirituales no encuentran un cauce para ser expresadas, entonces el camino para ese desmoronamiento espiritual está cada vez más cerca. Entonces los Jajamim exigieron o interpretaron que después del abandono de Orpá, que dejó a su suegra, ella eligió, obviamente, prostituirse de una manera realmente que llamaba la atención, inclusive para una acción negativa eventualmente. Vamos a ver después alguna de las fuentes. Pero, mientras tanto, vamos a ver también que en una forma un poco más profunda, la voluntad de las naciones del mundo de acercarse al Creador, bendito sea, cuando se quieren acercar de una manera no pura, no adecuada, entonces eso expresa también su conflicto contra la aparición de la luz de Israel en el mundo, que desde el punto de vista de la mirada histórica, aparentemente no habrá de tener éxito y por lo tanto, Yapilem de Regle Israel, finalmente ellos no tendrán éxito. Amar Kadosh Baruj Yabou Benei Aneshuká Beitlu Beedea de Buka. Quiere decir que vengan los hijos de la Neshuká, de la besada, se refiere a Orpá, y habrán de caer en manos de los hijos de la Debuká, aquella que fue Bedabeká de Jamotá, que se unió, que se estrechó en la vida a su suegra, que es Naomi. Bien, entonces, en oposición, obviamente, en antagonismo total a Orpá, aquí viene el texto de la Megilá, hablamos de esa unión de Ruth con Devekut, quiere decir con una fusión realmente profunda. Y entonces, aquella persona que se une a su prójimo con dos partes y la puede unir eventualmente en una sola unidad. O sea que Ruth y Naomi van a pasar a ser uno. El hecho de que Ruth decida permanecer y decida quedarse le está insinuando a Naomi que en su alma, eventualmente, queda ese deseo, esa aspiración de poder unirse con ella y de poder compartir su destino, pero en forma que no tiene lo talui badabar, como se dice, sin ningún tipo de interés. Y eso lo vamos a ver, que Naomi todavía no había descubierto lo que tenía ese corazón de Ruth, y siguió, por supuesto, con sus intentos de tratar de que Ruth evitase de cualquier forma continuar con ella en el campo. Eso ya lo habremos de ver desde Hashem en la próxima semana, ya que todo esto es parte de todo este escenario tan importante, tan vital de poder aprender y de poder comprender todo lo que es una Megilá, que aparentemente la lectura lineal no nos podría ayudar a comprenderla en su profundidad.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en el Bet Midrash, como ustedes lo ven. Espero que se haya escuchado bien. A mí por lo menos el internet no se me cortó. Así que les decimos nuevamente gracias. Shavua Tov. A la noche tendremos la noche de Israel, 8:30 aproximadamente, el Sheur de Rambam sobre Yad HaZaká, y les avisamos hoy que mañana martes vamos a ver el Sheur de Perashat Shavua, porque miércoles y jueves tenemos, bendito Dios, el casamiento de queridos alumnos del Ulpan Giur que han finalizado, y bueno, llegó el momento de casarse, así que estaremos allí. Muy bien, que estemos bien. Shavua Tov, gracias a todos.